Buenas tardes, chicos. Hoy lo que vamos a ver es la unidad 4. Vamos a iniciar esta unidad 4. Lo primero que vamos a ver de esta unidad 4 es la primera parte, que vamos a ver algunos conceptos que nos van acercando a lo que es la selección. Por un lado, lo que vamos a ver es marketing personal, contrato psicológico y todo lo que tiene que ver con la atracción o el reclutamiento. La diferenciación de estos dos conceptos es según los autores. Ustedes no se tienen que preocupar por esto. En algunos autores lo verán como atracción, en otros autores lo van a ver como reclutamiento. La idea es la misma. La idea es cómo logramos que aquellas personas cuyos perfiles coinciden con los buscados por las organizaciones se acerquen a las organizaciones y cómo la organización se provee de todos esos perfiles necesarios para el desarrollo interno de una organización. Algunos de los conceptos, bueno, tenemos todos los conceptos que tienen que ver con la atracción, la identificación de necesidades, los desafíos y estrategias del reclutamiento, los canales y búsquedas internas y externas, algunas herramientas como publicidad, avisos, solicitudes de empleo, los costos de todo este proceso, la evaluación de los resultados y un concepto que tiene que ver con el outsourcing, que tiene que ver con las organizaciones más globalizadas, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo. Por un lado, este concepto de contrato psicológico, ¿qué significa? En principio, esto es una definición que está tomada de un autor, de Chavenato. Si nosotros vemos a las organizaciones como un grupo de personas, ese grupo de personas cuando interactúa entre sí, lo que busca es establecer expectativas comunes y satisfacerse, ¿sí? Porque uno interactúa en grupos para satisfacer necesidades, no solamente las necesidades grupales, sino las necesidades individuales. Este concepto de contrato psicológico, que es un concepto muy abstracto, o sea, no hay una materialización del contrato, lo que hay es un sentimiento de reciprocidad, ¿sí? Donde hay expectativas comunes compartidas y donde la organización está conforme con lo que las personas ofrecen y donde las personas están conformes con lo que ofrecen a la organización. ¿Por qué esta idea de contrato psicológico? Porque en realidad este está focalizado en pensar este proceso, ¿sí? El proceso en el cual se atraen personas y estas personas aceptan formar parte de una organización. Es un concepto muy interesante porque también de lo que habla el concepto de contrato psicológico es que no solamente se trata de firmar un contrato real, un contrato de puestos de trabajo donde se establezcan las remuneraciones y las funciones, sino también de coincidir entre las personas y las organizaciones en las expectativas que cada uno tiene y satisfacerlas, por supuesto. Otro concepto asociado es el concepto de marketing personal. Este es un concepto mucho más moderno, es un concepto que implica utilizar algunas técnicas de comercialización para promocionarse a sí mismo, ¿sí? Al momento de la selección, al momento de la atracción. La idea es resaltar aquellos aspectos en los cuales uno sabe que tiene fortalezas y de alguna manera poder impresionar a las organizaciones, ¿sí? Proyectar una imagen que es la imagen que la organización aceptaría y también en esa imagen proyectar la imagen que nosotros queremos con nuestras fortalezas. Este concepto de marketing personal es un concepto que es mucho más moderno, ¿sí? Y que hoy, utilizando las tecnologías, bueno, se pueden utilizar algunas herramientas tecnológicas para poder llegar a esto. Bien, ¿de qué vamos a hablar primero? De la planeación de la dotación. Este es un concepto que también aparece en otra unidad. Lo vamos a ver según Ayala, que es uno de los autores que ustedes tienen. Para planear la dotación, primero, la dotación es la cantidad de personas que una organización tiene, ¿sí? Eso es una dotación de personas. La dotación es un concepto que puede ser cuantitativo, es decir, una persona tiene 1000 empleados, 500 o 2 empleados, pero también hay un concepto de dotación que es un poco más cualitativo. Cuando nosotros hablamos
en relación a los perfiles, ¿sí? Y entonces nos acercamos más a otro concepto que ustedes ya tienen, que es el concepto de capital humano, ¿sí? Si nosotros en vez de hablar de la cantidad de personas hablamos de los perfiles, bueno, nos vamos acercando a esos conceptos que son más cualitativos, ¿sí? Las características que tienen, las cualidades que tienen las personas que forman parte de una organización. Toda organización tiene que hacer un planeamiento de su dotación, es decir, planear una dotación significa prever en necesidades actuales y futuras, ¿sí? Porque puede que una organización planee o tenga una estrategia a largo plazo de, bueno, cambiar sus objetivos, cambiar sus productos o servicios, y esto también implicaría una modificación en la dotación de personal. Entonces, desde el presente para los próximos años, unido a lo que es la estrategia de la organización, recuerden ustedes que recursos humanos suma a la estrategia de la organización. Por otro lado, ahí estamos hablando de un número de personas, que es la dotación, pero también de tipo de personas, que esto es lo que nos acerca más a la idea de perfil, ¿sí? Estamos hablando de la cualidad de esas personas, de las características, de las competencias que tienen que tener esas personas. Y todo esto para satisfacer las necesidades de la organización. Es decir, lo primero que debemos planear, esto es una función de recursos humanos, es el planeamiento de la dotación. ¿Cuántas personas se requieren? ¿Qué tipo de personas se requieren? ¿De qué estamos hablando? Bueno, un poco acá hacemos un raconto de esto que estábamos diciendo. Por un lado, el planeamiento tiene que ver con la estrategia organizacional. Estamos hablando de tiempo, ¿sí? El tiempo, los tiempos, las metas, los objetivos organizacionales, de una evolución de la situación, es decir, la estrategia nos lleva a pensar un cambio hacia futuro, y en ese cambio tiene una evolución, y en esa evolución hay metas, y bueno, en cada uno de esos momentos se requieren de una dotación de personal. También estamos hablando de las políticas de recursos humanos. ¿Qué políticas? Las que tienen que ver con el reclutamiento, tiene que ver con la atracción. Por ejemplo, las políticas de reclutamiento podrían ser algunos principios que tienen algunas organizaciones, por ejemplo, organizaciones que son más familiares, y permite atraer o reclutar empleados entre las familias de la organización, ¿sí? Son estas organizaciones que toman a los hijos de los empleados, o a sus conocidos o a sus familiares. Otras organizaciones tienen por política de recursos humanos no tomar familia dentro de la organización. A veces también está unido a temas de seguridad, o que tiene que ver con, bueno, con paradigmas culturales que tienen las organizaciones. Estas son las políticas, es decir, las políticas de recursos humanos también condicionan el planeamiento, ¿sí? Si toman gente más jóvenes. Bueno, acá también tenemos que tener muy en cuenta, en lo que hace a las políticas, lo que tiene que ver con la legislación, ¿sí? Hay legislación que también pone un limitante a quizá prejuicios, o quizá, bueno, ustedes saben que esto se va modificando todo el tiempo. Entonces, bueno, las políticas de recursos humanos es muy importante tenerlas en cuenta en el planeamiento. Por el otro lado, el planeamiento implica costos, ¿sí? Uno diría que más que un costo es una inversión, porque es un recurso y es una inversión a futuro, pero lo cierto es que hay que contar con eh, con una masa salarial, y hay que contar con la posibilidad de llevar adelante esta inversión. Y además el proceso de atracción y reclutamiento también tiene un costo, ¿sí? Que también se presupuesta, porque, bueno, puede que la organización tenga que contratar o a otras organizaciones, depende del tipo de esto, se terciariza algunas funciones, ¿sí? Que podría ser contratar una organización, otra organización para que realice la selección de personal, o porque esto lleva un presupuesto que tiene que ver con los profesionales que tienen que estar dispuestos para llevar adelante estos procesos.
Ustedes saben que este proceso de reclutamiento y selección es un proceso muy preciso, ¿sí? Que lo llevan adelante en las organizaciones grandes, profesionales formados en este área. Análisis del mercado de trabajo, en esto estamos hablando, esto es importante, también tiene que ver con el planeamiento. Analizar el mercado de trabajo también implica eh, entender cómo funciona ese mercado de trabajo, la situación del contexto. Ustedes piensen que justamente en este momento estamos viviendo una situación donde hay mucha necesidad de creación de puestos de trabajo y vemos que tenemos un mercado ávido o sea, donde hay personas que quieren trabajar y quizá no tantos puestos de trabajo disponibles. ¿Sí? Este es un momento muy especial del mercado de trabajo. Pero en los mercados de trabajo también hay que analizarlos en función de los perfiles. ¿Sí? No es lo mismo para una necesidad de un puesto de trabajo donde el perfil es un perfil básico a un perfil muy especializado, como podría ser la necesidad de un ingeniero en petróleo, por ejemplo. Y después también el planeamiento implica, esto también tiene que ver con el mercado de trabajo, una evolución demográfica. ¿Qué significa esto? Significa que influye mucho sobre las posibilidades de encontrar los perfiles adecuados algunas variables que son poblacionales, por ejemplo, la existencia o no de personas, las características de ese poblamiento, eh, su proyección, ¿sí? Si nos encontramos frente a un sector o a una zona donde hay una población envejecida, difícilmente voy a tener más dificultades para poder conseguir personas más jóvenes o para puestos de trabajo que implican o la necesidad de formar personas jóvenes o también puede resultar que sea un lugar donde no exista, por ejemplo, si yo esto sucede cuando se hacen algunos tipos de políticas públicas donde se establecen lugares para que son libres de impuestos. Esto ha sucedido en el país, por ejemplo, en Ushuaia, que había una dificultad de obtener mano de obra porque la población de ese lugar no era una población estable y implicaba tener que atraer personas de otros lugares del país, con lo que implicaba también de necesidades de vivienda, de necesidades eh, eh, de que esas personas puedan establecerse en ese lugar. A veces cuestiones demográficas influyen mucho sobre las posibilidades que puede tener una organización de atraer los perfiles necesarios. También esto a veces tiene que ver con el tipo de industria o de producto, ¿sí? Eh, Recursos Humanos hace un análisis interno de la dotación y una de las primeras cuestiones es, cuando uno hace un análisis interno, es pensar en los planes de carrera. ¿Qué es un análisis interno? Es hacer un análisis de los perfiles con los cuales uno dispone dentro de una organización, más allá de que estén en este momento, digamos, trabajando en puestos de trabajos afines, y lo que uno va evaluando son puestos críticos eh, que tienen que ver con funciones que hacen a la misión, a la estrategia, a los objetivos organizacionales, analizar la dotación actual, las vacantes actuales y las proyectadas. Eh, es muy importante esta función, ¿sí? El entender que son vacantes proyectadas. Por un análisis de legajos y un análisis de los perfiles, uno sabe, hay algunos elementos que uno tiene en consideración y sabe. Por ejemplo, de antemano uno sabe cuándo las personas se van a jubilar. Hay otros datos, digamos, hay otros datos de posibles vacantes que uno no los puede tener seguro, es decir, todo aquello que tiene que ver con las enfermedades e incluso con la muerte, pero sí uno puede proyectar bajas como pueden ser
bajas por jubilación o por ascensos. Entonces, esos indicadores son analizados también porque eso implica que a futuro uno va a requerir determinado personal. Los índices de rotación, esto es muy importante. ¿Qué es un índice de rotación? Es la cantidad de personas que rotan en un puesto de trabajo en un periodo de tiempo, por motivos que habría que analizar. Hay puestos de trabajo donde la gente rota más, es decir, ingresa y egresa de ese puesto de trabajo con una mayor rapidez que en otros. Esto se puede dar por muchos motivos, entre ellos algunos que tienen que ver con la organización, con bajas remuneraciones en algunos casos, con el tipo de trabajo, ¿sí? Hay algunos tipos de trabajo que eh, tienen una mayor rotación, por ejemplo, los que tienen que ver con los trabajos nocturnos o trabajos inseguros, suelen tener una mayor rotación de personal. Y eso implica una necesidad de mayor, digamos, de agilizar este proceso de atracción y de selección después. Análisis de la dotación en edad, en género, educación, antigüedad, es decir, un análisis exhaustivo de los perfiles y de las personas, no solamente para saber con lo que uno cuenta, sino también con las posibilidades futuras para cubrir vacantes, para suplencias, ¿sí? Que uno tiene que planear que esto va a suceder, donde existen personas, las personas se pueden enfermar, les suceden cosas, tienen familia, piden licencia. Entonces, analizar la dotación implica que en caso de necesidad sea más fácil poder reemplazar a las personas. Y los planes de reestructuración, en caso de que en la organización exista un plan de reestructuración, ya sea para mejora, para un cambio dentro de las organizaciones, eso implica siempre una necesidad de analizar la dotación. ¿Qué otra forma tenemos de saber qué necesidades hay? Bueno, en principio a pedidos de cada uno de los sectores de la organización, ¿sí? Los sectores por distintos motivos, que pueden ser esto, reestructuración, por nuevas estrategias, por una necesidad de suplencias, por una necesidad de se hacen vacantes y cada sector de la organización hace un pedido a, digamos, siguiendo un proceso establecido internamente, y recursos humanos, una vez que se toma la decisión de cubrir esas vacantes, inicia un proceso de atracción. Recursos humanos no toma la decisión de cubrir las vacantes solamente por sí misma, sino que acompaña a la decisión que se toma en el lápiz estratégico o entre aquellos que la organización ha dispuesto para tomar ese tipo de decisiones. Las herramientas para un proceso de planeación, bueno, en principio todo lo que tiene que ver con las políticas de reclutamiento, que esto habíamos hablado recién, ¿sí? Políticas de a quién tomar, cómo tomar, cuál es la costumbre. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Luján tiene por política tomar personal o darle prioridad al personal que es parte, digamos, de relacionado con las familias de los empleados. Bueno, esta es una idea, esta es una política de reclutamiento, ¿sí? Que tiene un impacto. Ese impacto a futuro es que esa organización va a contar con muchos familiares de una misma familia, muchas personas de una misma familia, por ejemplo. Con lo cual, toda política tiene ventajas y tiene desventajas, lo cual es interesante analizarlas. Por el otro lado, el planeamiento de la dotación que recién vimos, la evaluación de desempeño para evaluar qué sucede con las personas. Muchas veces la evaluación de desempeño da como resultado una necesidad de análisis a futuro y de cambio, sí, también en las personas, ¿sí? En los perfiles. El análisis y descripción de puestos, por supuesto, porque análisis y descripción de puestos es una herramienta donde yo tengo todas las características de los puestos y los perfiles que se quieren cubrir. Como verán, todas estas herramientas son necesarias para llevar adelante un proceso de atracción.
o reclutamiento. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reclutamiento? Bueno, que son un conjunto de técnicas y de procedimientos que están orientados a atraer, a ubicar a los candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una organización. Lo importante acá es que ustedes entiendan que la atracción no implica la selección, sino que la organización tenga una variedad de personas entre las cuales elegir. Acercar a la organización a aquellos potenciales empleados. Que sea un potencial empleado no significa que lo sea realmente, ¿sí? ¿Dónde se van a buscar? Bueno, en el mercado, ¿sí? En el mercado laboral, y debemos atraer a esas personas a la organización, hacerles saber que la organización requiere de personas para trabajar con determinadas características. Este proceso de reclutamiento sería como el inicio del proceso de selección. Hay que atraer una suficiente cantidad de candidatos para poder elegir, para poder seleccionar, ¿sí? ¿Dónde los vamos a ubicar? En primero hay que captar nuevos recursos humanos. ¿Por qué? Y porque la organización se expande, porque se crean nuevos puestos de trabajo, porque la organización de nuevos departamentos, por jubilación, por fallecimiento, por renuncias, por despidos. Es decir, son todos causas por lo cual se requiere de nuevo personal dentro de la organización. ¿Y cuáles son estas etapas? Bueno, en principio un proceso de reclutamiento tiene tres grandes etapas. Una primera etapa tiene que ver con identificar la vacante, el cargo, el puesto, describirlo y comprender cuál es el perfil que se requiere. Es decir, todos los requerimientos que se están pidiendo, se están buscando. Por otro lado, determinar las fuentes, a dónde los vamos a ir a buscar. Por supuesto, en esto la lógica es una lógica de eficiencia. Los vamos a buscar dentro de la organización, sería un reclutamiento interno, ¿sí? Fuera de la organización, un reclutamiento externo. Adentro y afuera al mismo tiempo, o uno primero y otro después. Bueno, eso sería un reclutamiento mixto. Es decir, estas serían determinar los lugares, los espacios donde conviene atraer al personal. Y por último, determinar los canales, es decir, cómo los voy a reclutar. Hay canales que son directos y otros canales que son indirectos. Por ejemplo, un canal directo es establecer digamos, ubicar a ese personal en forma directa o atraerlo informalmente también a la organización a través de conocidos, a través de una persona, de dar conocimiento a los empleados de la organización. Después también hay canales indirectos que tienen que ver con o terciarizar, buscar otras organizaciones o hacerlo a través de otras organizaciones como pueden ser medios de comunicación, ¿sí? Para atraer personal. También, con respecto a los canales de reclutamiento, muchos de los canales que se van a utilizar depende del puesto de que se trate. No es lo mismo reclutar un gerente, que a veces hay que hacerlo de forma mucho más solapada, porque a veces se trata de contactar personas que están trabajando en otras organizaciones y que un personal de, no sé, un administrativo básico o un operario, donde uno quizá tiene mayor cantidad de personas dispuestas para trabajar y que quizás se reclute de otra manera, porque esto depende de los perfiles. Entonces, primera etapa de reclutamiento e identificación de la vacante, ¿no? Por medio de una solicitud de personal. Nombre de cargo, bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esto en este caso es una recepcionista de un hotel, con un sueldo base, un perfil que tiene que ver con la formación requerida, algunas características que tiene que tener ese perfil, conocimiento de idioma, conocimiento de computación en este caso,
Y el requerimiento se origina en un departamento y es enviado a recursos humanos para que recursos humanos inicie ese reclutamiento, los procesos de reclutamiento y selección. Como ustedes verán, quienes deciden las características tampoco es recursos humanos, sino que quien decide las características de ese perfil necesario es la línea, ¿sí? Aquellos que están a cargo del sector donde ese puesto de trabajo está ubicado. Con respecto a la fuente de reclutamiento, ¿dónde obtengo estos candidatos? Y bueno, en principio se pueden tomar la decisión de que sea en el medio interno, dar la posibilidad de que los empleados internos, aquellos que tengan el perfil puedan modificar, entonces esto genera en la estructura pueden generar tres procesos: el de ascenso, que una persona aumente el nivel jerárquico y por lo tanto remuneración, la promoción, aumento de poder y responsabilidad con una igualdad de sueldo, por ejemplo, o la transferencia de un sector a otro, que sería un movimiento horizontal o diagonal. Puede haber también ascenso con transferencia, ¿sí? En diagonal ascendente. Y si no es en medio interno, es decir, con lo cual tendría una serie de movimientos hacia el interior, que son estos: ascenso, promoción, transferencia, también lo puede hacer en el medio externo. También hay organizaciones que tienen por política solo reclutar externamente, otros que lo hacen mixto, interna y externamente, o con prioridades: primero internamente, y si no existiese un reclutamiento externo, ¿sí? Vuelvo a decirles, todo esto se realiza según el criterio de la organización y según sus propias políticas, ¿sí? Y con respecto a los canales, bueno, acá vemos algunos ejemplos de vía directa y vía indirecta. Vía directa, bueno, a través de bases de datos, de otras empresas, centros de enseñanza, ¿sí? Esto en forma directa, por ejemplo, las pasantías que se utilizan, todas las universidades tienen un sector de pasantía y búsqueda de empleo, que sería como una forma directa. ¿Por qué? Porque si yo requiero de un personal administrativo que tenga una formación, por ejemplo, en lo que hace a una formación contable, bueno, una de las formas más eficientes es buscarlo en las universidades, justamente en aquellas carreras donde se forman los contadores, ¿sí? Por el otro lado, una vía indirecta a través de los gremios, de consultoras, ¿sí? Cazadores de personas, ¿sí? Headhunter, que se dice en inglés, que son aquellos que buscan perfiles, y oficinas de colocaciones en general. Como verán, la decisión de que sea vía directa, vía indirecta, vía mixta, también tiene que ver con los puestos de trabajo y con las políticas de reclutamiento que tenga una organización. ¿Qué nos pasa con el mercado? Primero y principal, el mercado de recursos humanos o el mercado de trabajo, nosotros vamos a encontrar personas que buscan trabajo, potenciales y reales. Las reales, que son las que realmente quieren encontrar trabajo, y potenciales son aquellas personas que están trabajando, pero no necesariamente quieren cambiar de empleo o buscar otros trabajos. También están los desempleados, algunos en búsqueda de trabajo y otros que aún no buscan trabajo. Como verán, el mercado de recursos humanos es un mercado muy variado, por eso es tan importante ser eficientes en el reclutamiento. ¿Qué nos puede pasar con el mercado laboral? En principio, como ustedes sabrán, un poco lo que hablamos, es un mercado que se maneja por la oferta y la demanda, ¿sí? Oferta de empleos o de empresas que ofrecen empleos, y demanda de gente interesada en trabajar.
A veces la oferta es mayor a la demanda. Esto se da no necesariamente para todos los puestos de trabajo, pero sí en algunas ocasiones para algunos puestos de trabajo en especial, o piensen ustedes, empresas que se radican en lugares en pueblos o en ciudades no muy importantes, que a veces no existe una demanda suficientemente importante como para satisfacer todos los puestos de trabajo requeridos, ¿sí? En otros lugares, en otros momentos podemos tener un equilibrio entre oferta y demanda o que la oferta sea menor a la demanda, que sería como lo que sucede hoy en las grandes ciudades en los mercados de trabajo, ¿sí? Un poco este mercado de pandemia es un mercado que tiene mucho menos oferta que demanda de trabajo. Tres posibles situaciones del mercado laboral. Si la oferta es mayor a la demanda, es decir, hay más puestos de trabajo que personas para ocuparlos, disponibles, por supuesto, el reclutamiento se eleva la inversión en la necesidad de reclutamiento porque tengo que agudizar dónde buscar personal. Los criterios de selección suelen ser menos rigurosos porque en realidad no puedo establecer criterios muy rigurosos cuando no hay una cantidad importante de personas disponibles. Se elevan las inversiones en capacitación como consecuencia directa de no ser tan rigurosa en el reclutamiento. Mayores ofertas en la remuneración, las remuneraciones suben, suelen haber mayores beneficios disponibles. Suele suceder que se pone más énfasis en un mercado laboral de este tipo, en un reclutamiento interno, y hay una fuerte competencia entre las organizaciones, ¿sí? Es una característica que se pueden dar, digo, el mercado laboral es sumamente dinámico, con lo cual lo que suceda hoy no es lo mismo que puede suceder en 6 meses, ¿sí? A veces también medidas gubernamentales o de gobierno modifican los mercados laborales. Si la oferta es menor a la demanda, es decir, hay pocos puestos de trabajo y muchos potenciales trabajadores, bueno, se baja la inversión en reclutamiento, los criterios de selección son más rigurosos, quizás las remuneraciones, la oferta de remuneración es menor, se ofrecen menores beneficios y se pone énfasis en el reclutamiento externo, ¿sí? En este caso, no existe tanta competencia entre las organizaciones porque hay mucho personal, hay muchas personas dispuestas a trabajar. Y cuando hay un equilibrio, a veces lo que puede suceder es que hay mayor producción industrial con menos personas, es decir, algunas tendencias de mercado laboral, ¿sí? Crecimiento de algún sector sobre otro, es decir, el mercado laboral no es lo mismo para para todas las organizaciones, para todas las industrias o para todos los servicios, sino que uno puede sectorizarlo según el tipo de industria, el tipo de perfil requerido. Tenemos que tener en cuenta en este caso la globalización de la economía, porque hay algunos tipos de organizaciones o de empresas que tienen la posibilidad de buscar en el mundo los perfiles requeridos. En otras organizaciones son más locales, ¿sí? No tan globales. Hay organizaciones que son más globalizadas y otras que son más locales. Con respecto a las fuentes de reclutamiento, bueno, ya lo vimos, puede ser interno o externo. Y los mercados, podemos hablar de mercados que tengan que ver, la propia empresa puede ser un mercado, en ese mercado puedo encontrar la propia empresa, las demás empresas, escuelas y universidades que pueden ser fuentes de reclutamiento y otras fuentes de reclutamiento varias. Con respecto también, quiero que tengan claro que como otras funciones de recursos humanos en las organizaciones pequeñas o más informales, en las pymes, quizá la fuente de reclutamiento más utilizada es una fuente de reclutamiento informal de conocidos, ¿sí? Suelen reclutar personas haciéndolo a través de conocidos. Y esto es lo que garantiza cierta seguridad sobre las personas, ya que esas pequeñas organizaciones no tienen la suficiente cantidad de capital como para invertirlo en un proceso de reclutamiento más profesional.
Fuentes de reclutamiento interno, volvemos a decir, se presenta una vacante, la empresa intenta llenarla mediante reubicar empleados que ya están en la organización, con un movimiento vertical, horizontal o en diagonal, ¿sí? Que tiene que ver con las transferencias. Como verán, es una decisión de la organización siempre que exista un en el reclutamiento interno debe existir un análisis de perfiles y debe existir una política que acompañe este tipo de decisión, ¿sí? Las ventajas del reclutamiento interno, bueno, en principio porque es más económico, eso es una ventaja fundamental, es rápido, las personas que serán reclutadas ya conocen la organización, están empapadas en la cultura organizacional, esto es una fuente importante de motivación para toda la estructura. Se aprovecha una inversión que ya está hecha, ya sea en capacitación o en entrenamiento, y desarrolla un sano espíritu de competencia. Es decir, las ventajas del reclutamiento interno son muy importantes, pero también hay desventajas, como en todo, y esas desventajas tienen que ver con puede generarse conflictos al interior de las organizaciones, si no están claras cuáles son las reglas de juego, se puede perder creatividad y actitud, se puede eh, eh, exigir un potencial desarrollo para ascender, es decir, en realidad que las organizaciones pretendan determinados perfiles cuando esto no se forma internamente. Se puede estar recreando situaciones de conflictivas, eh, y no puede hacerse en términos globales, es decir, las organizaciones globalizadas suelen no utilizar este reclutamiento interno, sino la búsqueda en los mercados de trabajo de personas que incorporen a las organizaciones, bueno, sus conocimientos. Con respecto al reclutamiento externo, ¿cuáles son las fuentes? Bueno, las fuentes son inmensas, o sea, por un lado archivos de candidatos, con todos los recursos informáticos e internet, en este momento hay plataformas dedicadas a esto, como puede ser LinkedIn u otras plataformas donde las personas suben sus currículums, sus pretensiones y son contactados por aquellas organizaciones a través de estas plataformas. Candidatos presentados por empleados de la empresa, que esto sería una forma más informal, pero muy utilizada por las pymes, con carteles o anuncios en las puertas, ustedes los verán, sobre todo en determinados rubros, como pueden ser la construcción, cuando requieren de personal o personal no demasiado calificado, suelen tener este tipo de anuncios o carteles en las puertas de las obras. A través de los sindicatos y asociaciones gremiales, una de las más conocidas y utilizada en las universidades, escuelas y entidades estatales. Bueno, esto es ir a buscar en aquellos lugares donde se forman los perfiles, a través de conferencias y charlas. Las universidades por eso hacen muchas conferencias y charlas. También es una forma de contactar personas. Contacto con otras empresas, anuncios de diarios y revistas, anuncios a través de internet, anuncios en plataformas, agencias de reclutamiento, y búsquedas en otros lugares, ¿sí? Y sobre todo para las organizaciones globalizadas. Los factores y tiempo de procesamiento de técnicas de reclutamiento externo, bueno, en principio son eh, este tipo de técnicas son implican mayor costo, a medida que, digamos, desde la presentación espontánea de una organización, que muchas organizaciones tienen abierta siempre un espacio a través de Internet o sus perfiles, para que personas espontáneamente manden sus currículums para, bueno, engrosar una base de datos en el caso de que existan vacantes. Desde ahí a una agencia de reclutamiento, como ustedes verán, el costo se va intensificando. Esto, o sea, todo lo que son las técnicas de reclutamiento requieren un costo, salvo que estemos hablando de una presentación espontánea utilizando recursos informáticos
o a través de candidatos que los mismos empleados atraigan para la organización. Las desventajas del reclutamiento externo, bueno, tarda más que el reclutamiento interno, es más costoso, es decir, y requiere una inversión y un presupuesto mucho más focalizado. Es menos seguro que el reclutamiento interno, puede frustrar a las personas al interno, es decir, porque las personas internamente quizá quieren ascender o quieren ocupar determinados cargos y se termina eligiendo personal externo a la organización y puede afectar la política salarial de la empresa. Pero a su vez, este reclutamiento tiene muchas ventajas. Gran parte de las ventajas tiene que ver con personas formadas que pueden traer nuevas ideas, más creativas, una estructura que se renueva, una dotación de personal que se renueva, ¿sí? Que eso también es muy importante para las organizaciones. Y con respecto al reclutamiento mixto, hay organizaciones que dependen de los puestos de trabajo en la forma de reclutamiento, siempre se toman decisiones, a veces es inicialmente un reclutamiento externo y sin un reclutamiento interno, otras es al revés, primero se busca un reclutamiento interno y después si esto no da resultado, bueno, se extiende hacia el exterior, depende de los perfiles, algunas veces se hacen en simultáneo, interno y externo y en competencia. Y con respecto a los métodos, bueno, tenemos por un lado las fuentes elegidas, que es el canal a través del cual nosotros vamos a, por un lado, llevar la organización, dar a conocer las necesidades de la organización, es decir, dar a conocer los puestos de trabajo y los perfiles requeridos. Y por el otro lado, es cómo las personas se contactan con la organización, ¿sí? ¿Cómo se contacta? Bueno, a través de un anuncio. Los anuncios deben ser claros y concisos. Hay que tener mucho ojo con el tema de las discriminaciones. Hay que especificar qué es lo que se ofrece, cuál es el perfil, escoger un medio, escoger un mensaje y determinar a qué sector del mercado laboral va dirigido ese mensaje. El contenido, bueno, tiene que ser claro y preciso, cuál es el puesto, cuáles son las exigencias y cómo esa persona se debe contactar. El anuncio debe ser importante, que evitar alarmas, no informar a la competencia. Algunos avisos, bueno, lo que van a ver ustedes es algunos ejemplos de aviso de reclutamiento, donde también no solamente se presenta qué es lo que la organización requiere, sino también cómo se contacta las personas con la organización, a dónde deben dirigir, a dónde deben escribir, hasta qué fecha deben hacerlo, cuáles son las características que una persona debe tener. Algunas características son excluyentes, dice. ¿Qué significa excluyentes? Que sí o sí deben tener esas características en su perfil. A veces uno dice manejo de idiomas. Lo que se utiliza en la actualidad también son algunos tipos de, digamos, directamente hacer entrevistas, entrevistas a través de videoconferencias, donde se utiliza, donde muchos de estos pasos ya se focalizan en la entrevista por videoconferencia, ¿sí? Que tiene muchas ventajas porque el reclutador ya está conociendo a la persona, la observa, la ve, esa persona por lo menos tiene una primera impresión sobre quién es decir, ya le da mucha información a la organización sobre los posibles candidatos. Una vez que las personas se contactan con la organización, es decir, ya se han atraído esas personas, estas personas deben enviar sus currículums a la organización y la organización debe preseleccionar los currículums que iniciarán el proceso de selección. ¿Sí? Esa preselección se hace analizando formalmente los currículums, los contenidos,
cómo se presentan esos contenidos, qué es lo que se observa. Bueno, en principio, aquellos perfiles que son los adecuados para los puestos de trabajo que se requieren, que esté coherentemente presentado, cuáles son la información que esta persona brinda, de qué información se carece, cuáles son los aspectos positivos y negativos de estas personas. Eh, y uno puede ver que hay diferentes formas de presentar los currículums, ¿sí? Hay currículums que son más estructurados, narrativos, otros que tienen que ver con, son más sintéticos. La extensión hay más breves y más extenso. En general, las organizaciones suelen pedir resúmenes de currículum, sobre todo para cargos donde la formación especializada es muy importante. Bueno, y hay distintas formas de presentar los currículums. Ustedes recuerden que el currículum es una presentación, suele tener una necesidad bueno, de poner una foto, de hacer una videoconferencia y donde se establecen toda digamos, la información básica de una persona, sus habilidades, sus competencias, sus gustos. En otras situaciones se le pide también que establezca cuál es su disponibilidad y también cuáles son la remuneración pretendida, que todos estos datos implica que son necesarios para hacer un análisis de estos currículums, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de un sistema que es el outsourcing, que es un sistema a través del cual eh, las empresas, este es un sistema utilizado sobre todo en empresas grandes, globalizadas, que contratan a terceros para que lleven a terceros, son otras organizaciones, para que lleven procesos específicos propios de la organización, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina se utiliza mucho el outsourcing para algunos procesos como el marketing telefónico, los call centers, los telemarketing, para el servicio al cliente, ¿sí? Hay organizaciones grandes que todo lo que es servicio al cliente se hace a través de outsourcing, contratando a empresas que llevan adelante este proceso. Es decir, que hay todo un área de trabajo o procesos específicos que se terciarizan a otras organizaciones para que lo lleven a cabo. Las ventajas del outsourcing es que reduce los costos del proceso, permite focalizarse, la organización se focaliza en los objetivos estratégicos y también permite de alguna manera que parte de la dotación de personal no sea de la organización, es decir, que haya una cantidad de personas que trabajen en procesos de la organización, pero que no pertenezcan a la organización. Con lo cual, esto es un alivio presupuestario, ¿sí? La desventaja es la descentralización de datos, las dificultades de control que puede generar este tipo de procesos, dificultades con la integración de los procesos y también con la identidad, porque esas personas no están trabajando directamente para la organización, sino para otras empresas que terciarizadas. Este proceso outsourcing es muy, vuelvo a decirle, muy comúnmente utilizado por empresas grandes, globalizadas y que sobre todo se utiliza en la necesidad de bajar costos, ¿sí? Sobre todo lo que hacen los costos de personal. Bueno, muy bien. Hasta acá vemos todo este tema de atracción. Lo próximo que ustedes van a ver de la unidad 4 es selección, todo lo que es el proceso de selección. Así que, bueno, termino entonces con esta primera parte de la unidad 1.